fundamentos, explicaciones de procedimientos, vamos a usar también una herramienta ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra, donde ustedes van a poder ir viendo el proceso paso a paso, ¿sí? A eso me refería. Como para que interactúen un poco, una herramienta interactiva, eso era lo que iba a decir. Bueno, como para que interactúen un poco, para que la clase no sea pues como solamente yo hablando. Hoy la clase va a ser cero así, ¿sí? Va a ser como va a tener varios momentos. Entonces, en este momento yo les voy a compartir unos videos para que vayamos evidenciando cuáles son estos procesos. Entonces, hoy vamos a hablar de PCR, pero PCR me refiero a la prueba molecular. Vamos a ver RT-PCR, también me refiero a la prueba molecular. Y vamos a ver otra técnica que se llaman microarreglos, ¿sí? La PCR y la RT-PCR, digamos que son mucho más asequibles que los microarreglos, pero de todas maneras vamos a ver estos últimos para ver las utilidades y que probablemente los microarreglos en un futuro no muy lejano cada vez vayan a ser más asequibles, más usados por, digamos, los alcances que tienen, ¿sí? Hay microarreglos que están, como los que vamos a ver hoy, que tienen que ver directamente con el ADN, pero dentro de los microarreglos también podemos usar el principio que vimos en la clase pasada de la relación antígeno-anticuerpo. Listo. Hablando de la clase pasada, yo sé que yo les dejé una tarea, ¿sí? Como un tallercito, una búsqueda para hacer. Entonces, tranquilos que ese tiempo que le invirtieron a eso no lo van a perder, porque, bueno, los que puedan entrar a Moodle en este momento, si no, igual les voy a compartir pantalla para mostrarles, se van a dar cuenta que les coloqué, pues cuando yo pueda entrar allá, y ya les comparto pantalla para mostrarles. Se van a dar cuenta que les coloqué un espacio para que ustedes puedan colocar lo que ustedes investigaron. Entonces, déjenme les muestro. Ahí ya estoy compartiendo, estoy mostrando algo que no es. Listo, entonces acá está la plataforma. Acá está la plataforma. Esto es lo que ustedes han hecho con los doctores Arredondo y Padilla. No sé con quién han hecho qué, pero bueno, miren, acá está el link pues, de la reunión pasada. Acá, en este pedazo de aquí, bien, dice investigación grupal, pruebas basadas en reacción antígeno y anticuerpo. Entonces, cada grupo, es decir, una persona de cada grupo, va a colocar como tema nuevo lo que investigaron, ¿sí? Los demás grupos deben responder al menos 2 intervenciones de sus compañeros. Es decir, ustedes son el grupo de estos que están acá que les dije que trabajaran así. Ustedes son el grupo 1, entonces el grupo 1 le va a contestar, va a colocar su propia investigación y le va a contestar al grupo 5 y al grupo 8, por decir cualquier cosa. El grupo 3 coloca su propia investigación y luego el grupo 1 le va a contestar algo, el grupo 6 también le puede contestar algo. Lo importante es que coloquen lo de ustedes y que como grupo participen en otras 2 intervenciones de sus compañeros. Cuando estén interviniendo en este foro, lo que deben hacer es decir, como representante del grupo 3, esta es nuestra intervención, como representante del grupo 2. Entonces así no significa que solo una persona va a subir la tarea, solo una persona va a contestar, va a hacer las 2 intervenciones, no, desde que ustedes se identifiquen como el grupo. Yo ya vi que el grupo 3 participó allí y que del grupo 3 participaron 2, 3 personas, ¿sí? O incluso pueden participar más si así lo desean, pero les estoy pidiendo como un mínimo. ¿Queda claro eso? Esa indicación. Si no queda claro, digan algo eso, porque pues si se quedan en silencio, asumo que están entendiendo. Pues, profe, Que no les me estoy queda haciendo entender. Señora, 100% claro qué es lo que debemos colocar en lo de los otros grupos.
Digamos, preguntas, pueden decir, pueden escribir, pueden incluso complementar si así lo consideran, o pueden hacer un comentario como de, bueno, yo no sabía esta técnica, entonces, bueno, no sé cuál, o sea, algo que demuestre que ustedes lo leyeron, como puede ser una opinión, un complemento, incluso una réplica si es necesario, pues como de, no, pero yo había investigado algo diferente, porque pueden que ustedes tengan cosas parecidas, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer después es que voy a revisar eso y yo voy también a contestarles allí la retroalimentación para que todos puedan leer cómo qué pasó allí con ese tema. ¿Listo? O sea, ustedes cuando ya vean lo que los demás compañeros escribieron, ustedes van a tener la necesidad de comentarle a alguien, ¿sí? Como, entonces por eso les digo al menos a dos, como una complemento, una opinión, una réplica. ¿Listo? Profe, dos preguntas. Señora. Eh, el comentario que nosotros hacemos como grupo es sobre la primera pregunta o sobre la segunda pregunta o de todo. De todo, un comentario general. Ok. Sí, es un comentario de lo que ustedes consideren, de lo que colocaron sus compañeros. Tenemos hora y fecha para colocar el Sí, comentario. tienen hasta la próxima clase. La próxima clase no están conmigo, pero igual yo voy a estar pendiente del Moodle. Entonces yo les Ok. mando, yo les voy a estar contestando y entonces yo a Esteban le digo, Esteban, dígale a sus compañeros que yo ya les revisé el foro y que ya les puse retroalimentación. Bueno, muchas gracias. Así, bueno, así no nos veamos pues así como en clase directamente, pero pues ahí podemos seguir en contacto, ¿listo? Por si Profe, necesitan algo de estos temas. Dime. para cargar la investigación, el documento, le damos en un nuevo tema de debate, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Porque cada grupo propone un nuevo tema. O sea, ese foro es de ese tipo, como que cada uno coloca su propio tema. Por eso, para subir lo que ustedes investigaron, les aconsejo que no suban varias personas del grupo como la tarea, sino una sola, pero ya lo de replicarle a los demás, sí puede ser pues cualquier otra persona del grupo, para que no vaya a quedar de pronto muy enredados allí. Recuerden siempre identificarse como el grupo, pueden colocar los integrantes del grupo también, porque vengan, ya que caigo en cuenta de eso, porque aquí miren que yo no sé quiénes son, ¿sí? Entonces, acá les voy a colocar de una vez, ustedes ven, voy a editar acá para que quede claro. Aquí. Que en el mensaje o en la intervención coloquen los nombres de los integrantes, por colocar los nombres de los integrantes. Integrantes del grupo. ¿Listo? Entonces así yo ya sé que el grupo tal son tales personas. Y así puedo saber quiénes están allí. Listo, yo creo que eso quedó claro. Ya saben que tienen hasta la otra semana, o sea, como hasta la próxima clase, entonces pueden irlo trabajando, así dan tiempo para leer, así, no es como de afán. Bueno, entonces, ya ahora sí entremos en materia. Entonces, como les dije, vamos a ver PCR, RT-PCR y vamos a ver, vamos a hacer como una herramienta interactiva, que esas se las dejo a ustedes para que trabajen un rato en ella, o para que jueguen con ella, por decirlo así, y luego pasamos a microarreglos. Entonces, vamos a ver unos videos, que es más por la parte, esto es de microarreglos, no están entonces acá. Este de aquí. Listo. Entonces yo no le voy a colocar sonido a este. Este video tiene un sonido muy chistoso. O sea, como la música es bastante particular, pero el punto aquí no es la música, sino que vamos a ir viendo el video y yo les voy a ir contando. Entonces, bueno, la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Listo? ¿Qué es la polimerasa? La polimerasa es una enzima que se encarga de polimerizar, es decir, de unir
ADN a partir de ADN, ¿cierto? Es ADN, digamos, en este caso, una polimerasa puede ser de ADN o puede ser de ARN. La ADN polimerasa, entonces, es esa que se encarga de unir el ADN a partir de otra cadena molde de ADN. Siguiendo, pues, esta premisa, porque eso pasa en el proceso de replicación, que ustedes ya vieron en biología molecular. Recuerden los procesos de replicación, de transcripción, de traducción, ¿sí? Recuerden esas partes de biología molecular básicas que ustedes ya aprendieron para poder aquí, digamos, aplicar esto. También recuerden la parte de enzimas, porque acá vamos a estar viendo que hay una enzima implicada en los procesos, ¿sí? Que es la polimerasa. Y bueno, también el concepto de coenzima o cofactor, cuando sabemos que las enzimas necesitan algo adicional al sustrato, ¿sí? Recuerden que las enzimas trabajan con el sustrato que se une al sitio activo, pero también necesita a veces como algo así como unas ayudas que hacen que ese sitio activo quede como más, por decirlo así, más adecuado para que reciba al sustrato. O sea, les estoy haciendo ahí como un recorderis de cosas que ustedes han visto en otras materias. Entonces, vamos a ir viendo el video y yo les voy contando. Entonces, recuerden, ¿cuál es el fin último de la PCR? La idea es que nosotros tenemos una muestra, ¿sí? La que sea. Entonces, una muestra, aquí nos están mostrando hueso, pero la muestra puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que pueda tener ácidos nucleicos en ella, ya sea ADN o ARN. En este caso vamos a centrarnos en el ADN. ¿Listo? Entonces, en este caso, como estamos hablando de enfermedades infecciosas, pues entonces puede ser una muestra de sangre, una muestra de tejido, una muestra de un fluido para buscar el microorganismo. Y lo que queremos es que a partir de una cantidad relativamente pequeña de ADN, poderla amplificar, es decir, poderla duplicar, triplicar y así sucesivamente, hasta que pueda ser visible mediante alguna técnica, como por ejemplo la electroforesis, ¿sí? Que es una técnica de la que ustedes también tuvieron que haber hablado en biología molecular. De hecho, ustedes PCR ya creo que lo tuvieron que haber visto en biología molecular, entonces esto sirve como para hacer también un repaso. Bueno, entonces tenemos nuestra muestra y entonces de allí se extrae el ADN por medio de, bueno, de la extracción de ARN y luego se lleva a cabo la PCR, ¿sí? Nosotros tenemos un pedazo de ese ADN que es nuestro ADN como target o nuestro ADN que es lo que queremos encontrar, porque probablemente eso sea un gen que corresponde a una región de ese genoma que nos interesa porque nos va a decir, ah, sí, efectivamente es ese bicho el que estamos encontrando, usando la palabra bicho y siendo bióloga muy bien. Bueno, el punto aquí es que vamos a usar diferentes componentes para poder amplificar eso. Entonces, dentro de, tenemos el material genético que lo debemos aislar, debemos tener primers, ¿sí? Que ustedes si recuerdan el proceso de transcripción, siempre hay unos primers allí que son los que permiten que la ARN polimerasa se una. Pero los primers también, o sea, ese es el fundamento de allí, de esos procesos que se realizan naturalmente en la célula, se aprendió y se pudo llevar a cabo de una manera, pues, para el laboratorio. Tenemos un termociclador, que es el que se va a encargar de hacer diferentes ciclos para que el ADN se abra, se unan los primers, se generen más copias y bueno, se obtengan los resultados o no que se estén buscando. Creo que a continuación se va a mostrar eso. Entonces, en nuestro termociclador, pues tiene ese nombre porque, como les digo, se encarga de llevar ciclos de temperaturas. Entonces, nosotros tenemos nuestro ADN total, aislado, necesitamos los primers, necesitamos también nucleótidos que también podemos llamar de NTPs, tenemos la polimerasa,
que esta polimerasa resiste altas temperaturas porque ha sido aislada de una arqueobacteria que vive a esas temperaturas. Entonces, miren que nosotros hemos utilizado estos conocimientos de la naturaleza directamente para volverlos dentro, pues como para entrar, organizarlos de tal manera, esos conocimientos que nos sirven a nivel tecnológico para ya usarlos en el diagnóstico, en diferentes investigaciones. Entonces todo eso va en un tubo, así tal cual, en un tubo pequeñito, bien pequeñito. Uno no imagina como esos volúmenes, pero uno puede tener hasta 20 microlitros en un tubito, o sea, eso no es nada. Y es como una gota, más o menos. Entonces, lo que pasa es que dentro de ya cuando está en el termociclador empiezan a ocurrir estos ciclos. Entonces, tenemos el primer ciclo que lo vamos a llamar ciclo de denaturación. Luego tenemos que ese ciclo es a cierta temperatura, más o menos 95, 96 grados, que permiten que se separen las dos hebras del ADN y es en la temperatura óptima en la cual la ADN polimerasa va a trabajar. Recuerden que las enzimas tienen unas temperaturas óptimas y tienen unos pHs óptimos. En este caso, esta TAC polimerasa, eso de TAC viene de termófilos acuáticos, que es el organismo del cual la aislaron, ¿sí? Entonces, aquí esa ADN polimerasa va a poder unirse, pero necesita una ayudita, ¿sí? Entonces son los primers los que le van a mostrar el punto en el cual ella va a ir a polimerizar, porque eso es lo que queremos, encontrar unas regiones específicas. Estos primers que están aquí fueron diseñados previamente para esas regiones de interés, es decir, antes se tenía, digamos, el genoma o se conocía el ADN que era del organismo del que estamos hablando, puede ser una bacteria, un hongo, como les digo, cualquier microorganismo, incluso humano. Y entonces se diseñan. ¿Cómo se diseñan? Pues buscando complementariedad y se busca que esos primers se unan de manera muy específica en la fase de alineamiento. Miren que en esta fase ya se baja la temperatura para que pueda generarse ese alineamiento, o sea, que se junten dos ADNs, dos hebras de esta manera, pero no suficiente como para que se vuelvan a unir estas dos hebras más grandes. Porque la temperatura de anillamiento está determinada es por los primers. Entonces, se dejan también a disposición nucleótidos libres para que la polimerasa pueda irlos cogiendo, irlos uniendo por complementariedad. Es decir, si hay una adenina, pone una timina, si hay una citosina, pone una guanina. Y en la parte de la extensión es en la cual, discúlpenme aquí, que yo les dije que esta era la temperatura óptima. La temperatura óptima viene siendo la extensión para la enzima, ¿sí? Porque ahí es donde ella lleva a cabo su proceso. Y así sucesivamente vamos viendo cómo se va llevando el ciclo 2, el ciclo 3 y así. Dependiendo de la amplificación que nosotros necesitemos, se colocan el número de ciclos. Por lo general, si queremos observarlo, no va a ser solo con 2 ciclos, ¿sí? Por lo general se pone 25 ciclos, 30 ciclos, hasta 30 y tantos ciclos. ¿Esto de qué depende? De la longitud del fragmento que queramos amplificar. Entre más grande sea el fragmento que queremos amplificar, más tiempo le debemos dar a estos procesos, es decir, más ciclos debemos poner para obtener una cantidad suficiente de copias de ese ADN target o del ADN de interés y del fragmento pues específico que queremos saber. ¿Listo? Entonces, todo eso va ocurriendo en ese tubo chiquitico y luego que pase el tiempo, aproximadamente puede pasar 1 hora, 2 horas, eso depende del número de ciclos y de hecho ahí nos están mostrando, uno eso se lo programa el termociclador, nos están contando allí que en este caso, por una sola molécula de ADN que nosotros teníamos, se pueden generar hasta esta cantidad de copias de ADN en 4 horas. Eso es mucho tiempo. Uno por lo general no deja una PCR 4 horas, ¿sí? Pero es como para darles un estimado del alcance que tiene la técnica. Creo que ahí se termina el video. Bueno, ya después, si nosotros queremos ver esos resultados,
lo que tenemos que hacer es observarlos en una electroforesis, que esa técnica, pues, ustedes sí ya la conocen. Bueno, ahí están las personas que hicieron este video, muy bien, felicitaciones. Bueno, entonces, ahora y en este momento, yo les comenté que yo les había dejado, espero que esto no siga, bueno, les comenté que les había dejado aquí una herramienta interactiva, mírense, es esta de acá, la que se llama mecanismo de la PCR. Esa herramienta es esta. Entonces, por favor, todos vayan a ella. Lo que voy a hacer es que les voy a colocar ¿qué se me hicieron? ¿Por qué pasa esto? Allá, mentiras, ustedes están acá. Perdón por mi escritorio, no lo miren. Aquí, esperen. Yo sé que a mucha gente le puede generar estrés ver un escritorio tan desordenado. Perdón para los que les genera eso. Aquí les estoy dejando en el chat para de pronto los que tengan problemas en entrar a Moodle o algo así. Bueno, ahí está. Entonces, acá van a empezar a hacer este interactivo. Este interactivo lo van a realizar, o sea, empiecen, como se dice coloquialmente, cacharren. ¿Esto cómo se maneja? Van dándole acá la flechita hacia abajo o van moviendo pues el mouse hacia abajo y van a ir viendo, está en inglés, yo sé, pero es muy, tiene muchas gráficas y pues creo que con las gráficas se entiende bastante. ¿Listo? Vamos a trabajar en esta parte. Déjenme les digo. Durante más o menos media hora. Sí, o sea, les voy a dar hasta las 8:15. ¿Listo? Entonces coloquen una alarma, algo para que sepan que a las 8:15 deben volver a esta llamada. Pero no se tienen que quedar en la llamada pues por el internet y todo esto. Vayan revisándolo, léanlo con despacio, revisen los materiales que se van necesitando y entonces a las 8:15 volvemos a la clase, hablamos de esto, pasamos a RT-PCR, que es muy similar, tiene una pequeña variación, la vamos a ver aplicada en el caso del coronavirus y seguimos con microarreglos, ¿listo? Entonces es cuestión de que esto que tienen que hacer, tomen apuntes, coloquen preguntas, váyanlo revisando poco a poco, ¿sí? Entonces es algo interactivo, no es algo pues como un tipo de examen ni nada de eso, es más como para que ustedes puedan literalmente interactuar con los pasos de la PCR de una manera más específica. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces a las 8:15 vuelven a la llamada, coloquen una alarma y ya nos vemos. Y yo ya voy a acabar la reunión y ahorita volvemos. Entonces que estén muy bien, ya nos vemos.